y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. Bien, en esta tarde tenemos la continuación del tema de hoy. Y preparé algunas diapositivas que podemos utilizar. Venimos hablando del hogar de Jacob, específicamente de este hombre que llegó a ser padre de todas las tribus de Israel. De él nacieron los 12 hijos que formarían las 12 tribus más adelante. Y como hemos visto, Jacob venía de una familia que no siempre fueron creyentes o cristianos. Él venía de una descendencia de paganos, adoradores del sol y de la luna. Aunque ustedes no lo sepan, así era realmente. La Biblia nos dice que cuando Abraham estaba en Ur de los Caldeos, adoraba a otros dioses. La ciudad de Ur era el centro de la adoración a la diosa Luna. Y venía de gran cantidad de cosas negativas. Dios llamó a Abraham porque vio que era un hombre que buscaba la verdad de todo corazón y se le reveló a él, y de allí él forma su pueblo. De quien estamos hablando ahora es del nieto de Abraham, Jacob. Y esta mañana alcanzamos a ver un poquito del hogar en el cual él se formó, de las experiencias que él tuvo y cómo su nombre propiamente es el resumen de su vida. Es el resumen de su carácter, de lo que él es, Jacob. Esta mañana le vimos en su experiencia de niño, de joven, el gran engaño de su vida contra su padre, haciendo honor, como su propio hermano le reclamó: bien puesto tiene el nombre Jacob, embustero, engañador, suplantador, e hizo honor a su nombre al portarse como se portó contra su propio padre. Tuvo que huir de su casa. El odio de su hermano era tan grande que había jurado matarlo. Pero en esa huida, él tuvo su primer encuentro con el Señor Jesús. Camino hacia Padán Aram, la Biblia nos dice que le tocó pasar una noche o varias noches a solas en el camino. Ese camino duraba por lo menos 3 semanas, a pie si no más, más de 600 kilómetros hacia el norte, caminando a pie como él iba. Y en el libro de Génesis, en el capítulo 28, nos cuenta esa experiencia de Jacob. Él salió desde Berseba al sur de Israel, dirigiéndose a Aram, la casa de sus antepasados, allá al norte. Llegó a cierto lugar, dice el versículo 11 de Génesis 28, durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó y vio una escalera que estaba apoyada en la tierra, cuyo extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios subían y descendían por esta escalera. Y Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham,
el Dios de Isaac. La tierra en que tú estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y entonces Dios le hace una pregunta, una promesa muy hermosa. Le dice: he aquí yo estoy contigo. Te guardaré por doquiera que fueres. Volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. A pesar de que Jacob iba huyendo por su engaño, ya había tenido tiempo de reflexionar. Estaba muy triste por dejar su hogar, su familia, su padre. Si para nosotros eso es doloroso hoy en día, y eso que vivimos en una época de movilidad donde las familias se separan, van aquí y allá, imagínense un viaje como ese, tan lejos, solo, a pie, sin posibilidades de regresar en mucho tiempo. Jacob tuvo bastante tiempo para reflexionar en todo lo que había sucedido por culpa de su pecado, por culpa de su carácter y su debilidad hacia la mentira, hacia el engaño. Y esa noche estaba desesperado. Se acostó, puso una piedra de cabecera en medio de ese lugar. Había animales, fieras que merodeaban la zona, pero más estaba la fiera por dentro de él, que le recriminaba todo lo que había sucedido. Y esa noche se acostó pensando: ¿podrá realmente Dios perdonarme? ¿Será que este Dios a quien mi padre sirve, que me ha hablado tantas veces, será que realmente ese Dios existe? ¿Será que se preocupa por mí? He visto en mi casa y he recibido dos conversaciones, dos cosas opuestas. Por un lado está la fe de mi padre, está mi madre, que viene de una familia pagana, pero también ella dijo aceptar la fe de mi padre, pero su carácter muestra que no es así. He visto contradicciones en mi hogar. Mi padre habla de una manera de Dios, pero muchas veces se comporta de otra. Pero lo que más le molestaba a Jacob era su propia vida. Ver que había vuelto en ese círculo vicioso del cual no podía salir. De ser lo que él era, el carácter que él tenía, las debilidades en las cuales había caído tantas veces. En realidad llegó a pensar: toda mi vida es una farsa. Toda mi vida es un engaño, porque he vivido del engaño por tanto tiempo. ¿Cómo pude llegar a tratar de engañar a mi propio padre? A lo que más amo yo en esta tierra, ¿cómo pude yo pagarle de esa manera? Y con esos pensamientos, pensando: ¿será que realmente hay un Dios en el cielo y ese Dios podrá perdonarme? Fue cuando se acostó. Y Dios le dio ese sueño tan maravilloso, una escalera. Una escalera apoyada en la tierra cuya cúspide llegaba al mismo cielo. Él vio que subían y bajaban ángeles por esa escalera y alcanzó a ver que allá arriba de la escalera estaba ese Dios de su padre Isaac. Y le habló en el sueño y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac tu padre. Y le repitió la promesa que él había escuchado tantas veces de su padre y de su abuelo: te bendeciré, la descendencia de Abraham será como las estrellas del cielo, como la arena del mar, y esta tierra en la cual estás acostado, le dijo Dios,
será tuya un día. Y habitará tu descendencia. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Pero entonces Dios le dijo lo que él quería escuchar. He aquí yo estoy contigo. Versículo 15. Jacob, no te he abandonado. A pesar de tu pecado, a pesar de tu traición, a pesar de ti mismo y de tu carácter, yo no te he abandonado. Todavía estoy contigo. Te guardaré. Iré contigo donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra. Despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente hay un Dios y está aquí, en este mismo lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal. Derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, quiere decir casa de Dios, aunque se llamaba primero Luz el nombre de ese lugar. E hizo Jacob un voto y dijo, si fuere Dios conmigo, me guardare en este viaje en que voy, me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será, ¿qué cosa? Mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Por primera vez hace una decisión en su vida. Hasta ese entonces, el Dios de su padre era el Dios de su abuelo. Y cuando Dios le habla, le dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham, yo soy el Dios de tu padre Isaac. Pero no le dijo, yo soy tu Dios, porque Jacob no había tomado aún la decisión de servirle a Dios, de entregarse a Él, de hacer un pacto, hacer un voto con Dios. Tú serás mi Dios y yo seré tu hijo. Pero en esta ocasión Él tomó esa decisión. Y fue el comienzo de una larga lucha que lo llevaría a finalmente lograr llegar a ser padre de las 12 tribus de Israel. La primera decisión fue entregar su vida al Señor, aceptarlo como Dios y Él como su hijo, hacer un voto, hacer un pacto. Incluso usó los términos del pacto al hablar, y también usó los símbolos del pacto. Tomó aceite, ungió la piedra para mostrar que estaba haciendo un pacto solemne con Dios. Apartó, santificó ese lugar donde había tenido su encuentro, su primer encuentro personal con el Señor. Y entonces fue cuando le dijo, Jehová será mi Dios. Hasta entonces se había criado en un hogar creyente, como hay muchos jóvenes aquí que se han criado en un hogar adventista. Han escuchado desde niños que hay un Dios que hay que servirle. Han escuchado lo que significa ser cristiano desde jovencitos. Les han enseñado a orar, les han enseñado a guardar los mandamientos de Dios, pero llegan a cierta edad cuando quieren experimentar la vida por sí solos y ya no es suficiente lo que dice papi, lo que dice mami. Y se olvidan de ese Dios, se van a vivir como si Dios no existiera.
experimentan el mundo, pero hasta que no toman su decisión, el Dios de mi madre será mi Dios. El Dios de mi padre será mi Dios. Nada sucede en sus vidas. Ahora, no quiere decir que cuando se entregan al Señor y hacen un pacto, un voto solemne con Él, automáticamente ya son otra persona diferente y todo sale perfecto. No. Claro que hay cambios en su vida porque ahora tienen un Dios a quien servir. Pero todavía tienen que luchar con sus defectos de carácter porque sembraron por mucho tiempo. Crearon hábitos, costumbres, prácticas, manera de hablar, manera de reaccionar ante situaciones que ahora tienen que desaprender. Pero hay algo diferente en su vida. Ahora Dios es su Dios. Yo pienso en tantos jóvenes que conozco, tantos jóvenes que están aquí. Pienso en Frankie, por ejemplo. Yo conocí a Frankie siendo niño. Era chiquitito todavía, ahí andaba arrastrando sus pañales, corriendo en la iglesia. ¿Cuántas veces Frankie venía corriendo y me abrazaba? Era chiquitito, me abrazaba aquí de las piernas. Su madre creyente oraba mucho por ese hijo único que ella tenía. ¿Cuántas veces Frankie venía a mi casa? Le gustaba quedarse con nosotros de niño. El tiempo fue transcurriendo y Frankie creció. Y aquella semilla que había sido puesta en su corazón fue ahogada por las cosas de la juventud, las amistades y los malos caminos que ofrece este mundo. Y luego nos enteramos que Frankie, su mamá me llamaba casi cada semana. Pastor, lloraba en el teléfono. Frankie está fumando. Él no sabe toda esta historia, a menos que su madre se la haya contado, ¿verdad? Pero ella continuamente me llamaba, pastor, ora por mi hijo, ora por mi hijo. Y Frankie anduvo por los caminos de este mundo. Y él mejor que nadie les podría contar su testimonio. Quizás alguna vez le pedimos a Frankie que cuente su testimonio. Él se está preparando para dar un sermón aquí. Y un día lo van a escuchar predicar y quizás ahí pueda relatar su testimonio. Pero saben, aunque él anduvo perdido en las cosas de este mundo y él les podrá dar los detalles, pero perdido, drogas y vicios y una vida perdida. Y yo sé que es fuerte decir estas cosas a un joven que ahora lo vemos consagrado al Señor o tratando de servirle de todo corazón. Y a veces da vergüenza contar estas cosas, pero lo hago para la gloria de Dios. Porque hubo un momento en que Frankie tomó esa decisión. Y ese Dios que había sido el Dios de su mamá, había sido el Dios lejano. Frankie escuchó el llamado del Señor y saben, fue algo grande. Él tuvo su encuentro con el Señor y algún día Él les va a contar cómo fue. Pero hermano, fue algo así como Jacob. Aunque nosotros no lo veamos de esa manera, él tuvo su encuentro con Dios. Y tomó una decisión, y no era fácil, porque estaba envuelto en una maraña. Estaba enredado con las telarañas de este mundo. Pero aquí lo tienen hoy en día. Porque Dios hizo el milagro en su vida, eso no quiere decir que ya es perfecto. Ese fue el comienzo de ese camino de lucha para lograr ahora superar las tendencias heredadas y adquiridas, los hábitos malsanos que él aprendió. Pero Dios le dio victoria y le sigue dando victoria día tras día sobre esas cosas. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Así fue el caso de Jacob. Jacob
Comenzó a cambiar desde allí en adelante, pero tenía que aprender lecciones. Y Dios permitió que esa vida que había sido de rebeldía contra Dios, esa vida que había sido alejada de Dios aunque vivía en un hogar creyente, con un padre creyente que le había inculcado desde su más tierna edad, le había contado la historia de cómo él era un hijo del milagro, su padre lo había sentado en sus rodillas y le había contado tantas veces la historia y Jacob le decía a su padre, papá, cuéntame otra vez la historia, como niño. Y tantas veces Isaac le había contado cómo su madre no podía tener hijos, cómo le oraron a Dios y finalmente él nació. Le había contado la historia de cuando su padre escuchó la voz de Dios que le decía que lo ofreciera en sacrificio sobre el monte. Él conocía esas historias porque eran las historias de su propia familia. Pero había escogido un camino diferente y aunque no se había ido de la casa, y así hay muchos que están en la iglesia hoy en día, que no se han ido de la casa, pero están duros de corazón y rebeldes. Y hay muchas madres aquí que están orando por sus hijos. No dejen de orar, hermanas, porque un día van a ver el milagro de Dios. Va a llegar ese momento, como le llegó a Jacob, con una experiencia dura después de algo terrible. Él tomó la decisión de hacer de Dios su propio Dios y de hacer un pacto, un voto con Él. Y ese voto fue el comienzo de su nueva experiencia. Esta piedra que he puesto por señal, sea señal entre mí y Dios. Jehová de hoy en adelante será mi Dios. Y como prueba de eso, que lo reconozco como mi Señor, como mi Creador, como mi sustentador, porque me va a dar comida para comer, vestido para vestir, porque pondrá un techo sobre mi cabeza, como pacto de todo lo que Dios me diere, el diezmo lo apartaré para ti, le dijo Jacob. Y de ahí en adelante nunca dejó de serle fiel a Dios en ese aspecto. Había otras cosas en su carácter que tenía que luchar. Y yo quiero avanzar un poquito más en esta tarde con esta historia. Eso está en el capítulo 28 que acabamos de leer. Hay mucho más que podríamos hablar de ese día que fue el comienzo de su nueva experiencia. En el capítulo 29 encontramos a Jacob en la casa de Labán, trabajando por su esposa y luego trabajando 7 años más por la que él amaba, cómo le tocó sufrir, le tocó ser engañado, le tocó gustar en carne propia lo que se siente cuando uno es engañado. Y luego que rompió una parte de lo que era el plan de Dios para su vida. Porque, hermanos, aunque esto parezca muy duro y difícil decirlo, él se había casado con Lea por engaño, por lo que ustedes quieran, aunque amaba a Raquel. No era el plan de Dios que hubiera un matrimonio múltiple. No era el plan de Dios que Jacob tuviera 2 mujeres. Y al romper ese lazo solemne de parte de Dios, se abrió el camino para más transgresiones. Y ustedes recuerdan la historia y esa la vamos a estudiar ahora en esta tarde. Está en el capítulo 29. Nos dice aquí, la historia del casamiento que mencionamos esta mañana.
Y resumiendo esa historia, el versículo 20 de Génesis 29 dice: así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días porque la amaba. Raquel era su mujer amada. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Y Labán juntó los varones de aquel lugar, hizo un banquete, y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada, y venida la mañana, y aquí que Lea era la que estaba en la cama. Y Jacob le dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te serví yo por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se hace aquí en nuestro lugar así, que se dé la menor antes que la mayor. Excusa. Cumple la semana de esta, y te daré también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, cumplió la semana de aquella, y le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bila, por criada. Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Y ahora aquí comienza la historia de ese hogar, de ese microcosmos del universo. Dice el versículo 31. Vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Yo quiero que ustedes noten ahora la trama de este hogar. Quiero que ustedes vean las tristezas, los dolores de estas dos mujeres hermanas, hijas de un mismo padre y una misma madre, y sin embargo rivales entre sí, rivales por un mismo hombre. En este hogar, algunas hermanas les gusta mirar novelas, pero yo les aseguro que las historias de la Biblia son mejores que novelas. Tienen tantas cosas interesantes que no hace falta ir a ver una novela para darse cuenta de estas historias tan interesantes. Miren, dice aquí que Dios le dio hijos a Lea porque era menospreciada. Qué tristeza, qué terrible es para una mujer sentirse menos. Sentirse como la cenicienta de la casa, la que tenía que trapear, porque ella sabía que su hermana era realmente el amor de su marido. Y sin embargo, Lea se prestó para vivir en ese hogar y ser mujer de un hombre que no la amaba, porque ella sí estaba enamorada de Jacob. Pero tenía que soportar todos los días el desprecio, la burla de su hermana. Por eso Dios le da un hijo para consolarla. Y vamos a poner allí en nuestra pizarra el nombre del primer hijo de Lea, Rubén. Le puso por nombre Rubén. Ben en hebreo quiere decir hijo. Todo nombre que comience con Ben o que termine con Ben quiere decir hijo. Por ejemplo, Benjamín quiere decir hijo de mi mano derecha. Ru es del verbo yará en hebreo, que quiere decir ver, y es el imperativo del verbo ver. Mira, quiere decir, mira.
un hijo. Y Lea vuelca su corazón en este hijo y al ponerle el nombre dice, me ha mirado Jehová mi aflicción, ha mirado. El nombre Ru viene de mirar. Miró Dios mi aflicción y me dio Ben, me dio hijo. Mira, un hijo, Dios me miró. Cuando una persona se siente menospreciada, menoscabada, se siente a menos, ya sea por su esposo, en este caso, ella se sentía que su esposo la despreciaba, que la usaba solamente como un objeto, que la tenía porque no le quedaba otra cosa. Y sí se aprovechaba de ella, porque sí dormía con ella y le dio varios hijos, pero no la amaba, no la apreciaba, la menospreciaba, dice la Biblia. Y ella buscaba de alguna manera encontrar su lugar en la vida, sentirse amada, sentirse apreciada. Y cuando Dios le dio un hijo, dijo, Dios me miró, porque mi esposo no me mira. No tenía ojos para ella, todos sus ojos eran para Raquel. Desde que se levantaba hasta que se acostaba, solamente pensaba en Raquel. La otra la veía como una sirvienta en la casa. ¿Saben cuándo se acostaba con ella? Cuando Raquel estaba con su periodo. Y sin embargo, Dios le dio un hijo. Y el nombre Rubén quiere decir, mira, un hijo. Sigue diciendo la historia. Y ustedes vayan anotando en su Biblia, en la parte de atrás, o en un papel, o en un cuaderno donde ustedes tengan. Vamos a ir poniendo los 12 nombres de los hijos de Jacob. Y vamos a poner el nombre y el significado del nombre, porque después vamos a ver cuán importante es el significado del nombre y vamos a ver el mensaje que Dios tiene a través de los nombres de esos muchachos. Y pónganle al lado quién es la madre. O sea, así como, no sé si lo están poniendo en la pizarra, pero Rubén quiere decir mira un hijo y la madre es Lea. Vamos al segundo ahora, versículo 33. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Shimeón. En español Simeón, en hebreo Shimeón. Viene de Shamá, que quiere decir oír. Shimeón quiere decir él oyó. Él oyó. El segundo hijo de Jacob, hijo de Lea, él oyó. El primero es, él miró. Él oyó. Él me miró, Dios me miró, vio mi aflicción y me dio este hijo. El segundo, Dios me oyó, porque era menospreciada. Y llamó su nombre Simeón. Pero en todo esto está el anhelo del corazón de esta mujer, que se siente abusada, que se siente menospreciada, que se siente usada en este hogar. Dice en el versículo 32, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Todavía ella no había aprendido a conformarse con Dios y estaba queriendo todavía conquistar el amor de su marido. Ahora me amará mi marido. Él oyó. Dios me oyó, pero me va a oír también mi marido. Él me va a querer. Versículo 34. Concibió otra vez. 34. Y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. El tercer hijo de Jacob se llama Leví. De ahí viene la tribu de Leví. Y su nombre quiere decir unido, unido. Se unirá a mí mi marido.
the longing of her heart for her husband to love her. El amor, el anhelo ferviente del corazón de esta pobre mujer. Claro, podríamos decir, ella se prestó para esto cuando accedió al engaño de su padre. Ella se prestó para esto por estar enamorada de un hombre que no la amaba y llegó hasta esa situación porque ella misma se puso en esa situación. Pero comprendámosla y entendamos que esa era su vida y al fin y al cabo esa fue su vida, su único marido. Todo lo que ella tenía y anhelaba el amor de ese hombre que no la correspondía. Ahora se unirá mi marido a mí. Su nombre quiere decir unión, unido. Y ahora nace el cuarto hijo. Versículo 35. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Si ustedes notan, también hay una progresión en esto. Los primeros 3 hijos es, mi marido me va a mirar, mi marido me va a escuchar, mi marido se va a unir a mí, lo voy a conquistar, a través de esto voy a lograr llegar a su corazón, me va a amar a mí. Pero en el cuarto hijo ha madurado esta mujer. Parece que sus hijos llenaban su vida ya. Y así sucede con muchas mujeres que no reciben el amor de su esposo, pero llenan su aljaba de hijos y sus hijos llenan su vida. Y llegan a ser el amor de su vida en otro sentido, obviamente, pero llegan a olvidarse de sus dolores, sus aflicciones, sus congojas, su menosprecio, porque las actividades, el tener 3 y ahora 4 hijos, pues ustedes saben que con un solo hijo una mujer tiene una mano llena, ¿verdad? Con 2 tiene las 2 manos llenas, ya no tiene más lugar. Y cuando viene un tercero y luego un cuarto, su vida está muy ocupada, ya no tiene tiempo para romanticismo, cuando todos los días hay que estar atendiendo a esos hijos. Así que fue madurando, pero también, si ustedes notan, con el cuarto hijo dice, ahora alabaré ¿a quién? A Jehová. Lea estaba madurando también. Su vida estaba demostrando que ahora estaba confiando más en Dios y estaba poniendo más su esperanza en Dios y no en los hombres y no en su esposo. Sigamos la historia. Estamos viendo la formación de las tribus de Israel, de este hogar disfuncional. Judá o Judá quiere decir alabaré a Jehová o alabanza. Alabaré a Jehová. Así dijo ella. Alabaré a Jehová, por eso llamó su nombre alabanza. Y dejó de concebir. Versículo que sigue, capítulo 30, versículo 1. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o me muero. Lo que hace la envidia, ¿verdad? Un marido que la ama, que la atiende, que la mima, que la chinea, dirían los salvadoreños. Un marido que mira por los ojos de ella. Y sin embargo no estaba contenta por envidia de su hermana. Dame hijos o me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y le dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella le dijo, ahí está mi sierva Bila, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos a través de ella. Era la costumbre en aquella época que cuando una mujer se casaba, si el padre estaba acomodado y tenía
finanzas, tenía dinero, entre los regalos de boda que le daba un regalo que era muy preciado en esa época. Una esclava, una sierva. En esa época existía la esclavitud. Y cuando se casó Lea, el padre le regaló una esclava. Y cuando se casó Raquel, también le regaló una sierva. Imagínense qué ayuda para una mujer tener una sierva continuamente a su lado, ayudarle. No solo en la crianza de los hijos, la limpieza de la casa y todo lo que significa, pero tener una persona que está a tu disposición las 24 horas para hacerte más fácil la vida. Mi esposa, cuando yo cuento esta historia, siempre me dice, ¿cómo me gustaría que a mí me hubieran regalado una esclava? Sí, la vida de las mujeres en el hogar no es fácil y tenemos que reconocer que son muy esforzadas. Cuando yo pienso en mi propia esposa y los años de aguantarme a mí, ¿verdad? Pero lo abnegada que es, lo trabajadora que es, incansable continuamente. No solamente en la crianza de sus hijos, pero en todo lo que la vida nos ha llevado a pasar juntos. Y eso es decir mucho. Tantas cosas que hemos sufrido juntos y ella ha estado a mi lado. Y sigue estando a mi lado y defendiéndome, a veces en cosas que no debiera defenderme, me defiende, porque me ama. Qué hermoso es tener una esposa que comparte y que corresponde el amor que uno da. Qué bueno es tener hijos también, ¿verdad? Era costumbre en aquella época que una ama de casa podía, si no tenía hijos, tener hijos a través de la sierva. Ahora, para nosotros esto es algo muy malo, una aberración, obviamente, y no era parte del plan de Dios. Ni la esclavitud, ni la poligamia era parte del plan de Dios, pero era la costumbre imperante en aquella época y lo es hasta el día de hoy en esos países árabes. Todavía hasta el día de hoy, los hombres que pueden y tienen las finanzas para hacerlo pueden tener más de una esposa. Sin embargo, la poligamia es una maldición donde quiera que se practique. Elena de White dice que seca la fuente misma del amor en el hogar. La poligamia es una maldición terrible. Podríamos hablar mucho de eso, no me voy a detener, pero en este caso, Raquel es la que le sugiere que tenga hijos a través de Bilha. Y le entregó a Bilha, su sierva, por mujer de su marido, y Jacob, dice el versículo 4, así le dio Raquel a Bilha, su sierva, por mujer, y Jacob, ¿qué dice? ¿Qué dice? Ni lerdo ni perezoso se llegó a ella y concibió Bilha y dio a luz un hijo a Jacob. Entonces dijo Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan. Ahora, si ustedes notan, quien está diciendo esto no es Bilha, la madre, sino es Raquel. Porque las leyes de esclavos en aquella época era que todo niño nacido en la casa era esclavo también. Pero si el hijo era del padre de la familia, del dueño de la casa, el hombre libre, ese hijo no le pertenecía a la esclava, sino que era hija de la mujer de la casa, era hijo de la mujer. Literalmente, legalmente, este muchachito que nació no era hijo de Bilha, sino que era hijo de Raquel. Nosotros decimos, no, pero es que no era Raquel la madre.
Estamos hablando de lo que hoy le llamarían una surrogate mother, o sea, una madre que solamente presta su vientre para llevar el hijo de otra. Esto era lo que aquí sucedió. El hijo realmente era de Raquel, legalmente, por eso Raquel le pone nombre, no le pone Bila el nombre. Eso no quita que la madre lo quisiera y lo tratara como hijo también. Por supuesto, tenía dos madres ese muchacho, pero en este caso Raquel le pone el nombre y le pone por nombre Dan. ¿Saben lo que quiere decir Dan? Literalmente Dan quiere decir juez o puede ser, si es sustantivo, se toma como juez. Pero el mismo vocablo puede ser sustantivo o puede ser verbo. Si es verbo, sería él juzgó. Si es sustantivo, sería juez. Dios me juzgó y me dio un hijo. Es interesante que este es el quinto hijo de Jacob. Y yo les voy a dar una tareita en un momento. Anoten los nombres, porque quiero que en esta serie se los vayan aprendiendo. Porque ustedes van a poder identificar al terminar esta serie a cuál tribu ustedes pertenecen. Todavía no hemos visto las características de estos muchachos, pero vamos a ver que es sumamente interesante. Y aquí aparece Dan. Dan es un personaje muy interesante. Hay mucho que hablar de Dan. Voy a dar un sermón entero sobre Dan. Pero vamos al sexto hijo. Dice el versículo 7, concibió otra vez Bila, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. El nombre Neftalí literalmente quiere decir luchó y venció. Eso es lo que quiere decir, luchó y venció. Con luchas de Dios he contendido con mi hermana. Quiere decir contender, pero vencer también. O sea, pelea y victoria. Es lo que significa ese nombre. Versículo 9. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa su sierva y se la dio a Jacob por mujer. Ahora Lea, que ya tenía 4 hijos propios, ahora ve que la que está dando hijos es la sierva de Raquel y dice, pero yo también tengo una sierva. Yo también se la voy a dar a mi marido para que me dé más hijos. Y le voy a ganar aunque sea por número. Y dice que Jacob, ni lerdo ni perezoso, tomó también a Silpas por esposa. Y concibió Silpa y le dio a luz un hijo. Este es hijo de Silpa. Y le puso por nombre Lea. Noten que es Lea la que le pone el nombre. Versículo 6, versículo 11. Y dijo Lea, vino la ventura. Y llamó su nombre Gad. Gad quiere decir venturoso, dichoso, feliz. Vino la dicha, me volvió Dios a dar hijo, aunque sea a través de mi sierva, pero tuve otro. Ahora es interesante porque el nombre Gad significa dichoso, feliz, ventura, pero también quiere decir tropa, cuadrilla, como diciendo, vino la dicha porque ahora tengo una cuadrilla de hijos, porque justamente después del cuarto, cuando nace el quinto hijo, en la mentalidad oriental, ya no se habla de 1, 2, 3, 4, sino cuadrilla, tropa. Y justamente el nombre que le puso es, ahora ya tengo una tropa. Hasta 4 está bien, pero ya cuando son 5 ya es una compañía, una tropa. Así que el nombre tiene doble significado.
venturoso, feliz, dichoso, pero también quiere decir cuadrilla, tropa. Y lo van a ver en el significado de los nombres cuando veamos la profecía del anciano Jacob. Porque Jacob también profetiza sobre sus hijos y de ahí vamos a sacar el carácter de ellos, que es muy interesante. Ok, vamos a seguir la historia, por lo menos con el nacimiento de estos muchachos. Versículo 12. Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea, y noten que Lea es la que le pone los nombres, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser. Aser quiere decir feliz. Es muy parecido al otro nombre, así como en español nosotros tenemos varios vocablos para lo mismo, es un sinónimo del anterior. Venturoso, dichoso, feliz, alegre, contento, son todas palabras que significan lo mismo en español. Y aquí ella a uno le puso venturoso y al otro le puso contento. O sea, feliz, dichoso. Este es hijo de Silpa. Así que ahora tenemos Lea con 4 hijos, Raquel a través de Bila, 2 hijos, y Lea 2 hijos más a través de Silpa. Ahora la historia se pone interesante. Rubén, el hijo mayor, que para ese tiempo debe haber sido un teenager ya, porque estamos hablando de varios años entre medio, y hubo algún periodo que no tuvieron hijos porque dejó de dar a luz, etc. Rubén, el hijo mayor, fue en tiempos de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo, y se las trajo a Lea, su madre. Mandrágora es una fruta silvestre que crece en Israel y en todo el cercano oriente. Pero es una fruta, aparte de que es una enredadera, es dulce, es algo así como las raspberries, parecido, pero es más dulce, las mandrágoras, y un poquito más grande. Pero en el cercano oriente se cree que las mandrágoras son afrodisíacas. O sea que el que come de esa fruta, pues va a ayudarle en su vida sexual. Y cuando Rubén trae esa fruta a su madre, recuerden que Lea había dejado de dar a luz. Así que no sabemos si el hijo lo trajo con doble intención, o si no, pero como fuera, se conocía la supuesta vitalidad de esa fruta o las propiedades de esa fruta, y la trae a su madre Lea. Y le dice Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Estaba tan rica esa fruta y el hijo le trajo. Ahora, si ustedes notan, tu hijo, hay fricción entre las hermanas, pero no solamente eso, dame de las mandrágoras. Yo soy la que las necesito, tú ya tienes hijos, dame a mí. Y le responde Lea, ¿es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo? ¡Wow! ¡Qué celos, qué envidias! ¡Qué contiendas entre esas dos hermanas de padre y madre! Se criaron juntas, toda la vida vivieron juntas y ahora son enemigas a muerte. Viven en el mismo techo, viven con el mismo hombre, las dos están casadas con el mismo hombre y son enemigas a muerte. Raquel le dice, hagamos un trato. ¿Me das de la frutita? Y te presto ¿a quién? Te presto a mi esposo esta noche a cambio de las mandrágoras. Eso te muestra que realmente la que reconocía como esposa y con quien vivía junto continuamente Jacob era Raquel y no Lea.
te presto a mi marido. La otra le dice, tú me quitaste el marido. Y ahora me quieres quitar también lo que me trae mi hijo. Hagamos un trato. Me das la frutita, yo te presto a mi marido por una noche para que duerma contigo. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde de trabajar, salió Lea a él. Se había bañado, se había perfumado, se había puesto bonita y le salió al encuentro. Le chifló, ven para acá. Ven para acá, llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Ya les dije que aquí la historia es mejor que una novela. Y oyó Dios a Lea, y de esa noche salió embarazada. Y dio a luz el 5.º hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di a mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isacar. El 5.º hijo de Lea, o el 7.º si contamos los hijos de su sierva, le puso dote, recompensa, premio. Eso es lo que significa el nombre Isacar. Premio, recompensa, dote. Pero es interesante que al ponerle el nombre, Lea dice, Dios me dio recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido. No crean que eso es fácil. Y ella tuvo que sufrir por eso. De por sí, tenía que compartirlo con su hermana. Y ahora ella misma toma la decisión de compartir a ese hombre que ella ama con su propia sierva. Por eso dice, Dios me recompensó porque yo me sacrifiqué y le entregué a mi sierva por esposa. Versículo 19. Concibió Lea otra vez y dio a luz al 6.º hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote. Ahí está haciendo un juego de palabras con el nombre del hijo anterior. Me dio una buena recompensa, ahora morará conmigo mi marido porque le he dado a luz 6 hijos y llamó su nombre Zabulón. Zabulón literalmente quiere decir él morará, él habitará. El anhelo que tenía Lea en su corazón nunca se lo quitó mientras vivió. Que su marido la amara, que su marido la aceptara, que su marido se fijara en ella, que la atendiera, que viviera con ella, que no solamente estuviera con Raquel, sino que ella también le diera su lugar como esposa. Qué tristeza, ¿verdad? Imagínense, hermanos, ese hogar. Imagínense a la hora de comer, sentados a la mesa, las miraditas que se harían entre las hermanas entre sí. Cortaban el aire como un cuchillo las miradas. Es costumbre en el Oriente que las mujeres se turnan para servir la comida. A una le toca un día cocinar, a la otra cuando hay poligamia. Imagínense cómo la madre está vigilando cuánta comida le ponen a su hijo. Oye, ¿por qué a mi hijo le pusiste menos que a tu hijo? ¿Qué te pasa? Las peleas entre ellas. Imagínense las pobres siervas que son esclavas, pero también tienen sus hijos. Son madres, metidas en todo ese... ¿Qué hogar, hermanos?
Imagínense qué hogar tan tremendo para criarse. Los hijos aprendiendo de lo que ven con sus madres. El odio, la envidia, los celos, la disconformidad. Todo eso se va sembrando en el corazón de los muchachos. Desde antes de nacer, todas esas cosas van haciendo mella en ellos. Terrible. Lo beben todos los días. No hay un día de paz en ese hogar. ¿Cómo va a haber un día de paz si está continuamente los celos, las envidias, la pelea entre las hermanas? Y ahora con 4 mujeres, más difícil. Imagínense sentarse en un hogar que debiera ser feliz con tantos hijos en torno a la mesa. Es un campo de batalla todos los días. La Biblia no nos cuenta de todas las peleas que hubo, pero nos deja entrever un poquito. Y el deseo del corazón de esta mujer menospreciada. Ahora mi marido va a morar conmigo porque le he dado 6 hijos. ¿Cuántas mujeres hoy en día que se casan con un hombre que no las ama? Piensan que si le dan un hijo, el marido se va a quedar con ellas. Y no se va a ir a buscar otra porque le dio un hijo. Como la naturaleza humana sigue siendo la misma, ¿verdad? Terminemos la historia. ¿Ya cuántos hijos llevamos? Llevamos 10. 10 hijos. Nos faltan los últimos 2 porque son 12. Después, Lea dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. La hija no lleva el apellido de la familia y en aquella época no se la contaba ni siquiera para la herencia. Es triste saber cómo la mujer aún en aquella época era despreciada. Solamente la Biblia y los conocedores de Dios le dan la verdadera dignidad a la mujer. Pero en la costumbre de esos países hasta el día de hoy, la mujer es un poco más que un mobiliario en la casa. Los hombres que se casan con muchas mujeres las usan para labores. Tienen que trabajar el campo. En estos países, yo recibí hace unas semanas atrás un email mostrando la vida de una mujer en esos países como Arabia Saudita o Afganistán. Y es bien triste, bien triste. Cómo hasta el día de hoy, en el siglo XXI, existe la esclavitud. Bajo el nombre de casamiento, compran a la mujer para tener una esclava el resto de sus días, usarla como esclava sexual y como trabajadora forzada. Es muy triste. Terminemos la historia. Versículo 22. Se acordó Dios de Raquel. Y la oyó Dios y le concedió hijos, la que nunca había podido tener hijos. Ahora Dios se acuerda de ella y le da hijos. Dice el versículo 23, y concibió y dio a luz un hijo. Y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Dios ha quitado mi vergüenza. Dios ha quitado mi dolor. Y me dio un hijo por fin. Y llamó su nombre, ¿cómo? En español, José. En hebreo, Yosef. Yosef. Y Yosef literalmente quiere decir, Él multiplique más. En otras palabras, Raquel, que no podía tener hijos y por tanto tiempo habían pasado años y años, y ahora finalmente Dios le da un hijo y le puso por nombre, dame otro. Así se llamaba, añádame más el Señor. Yosef quiere decir que el Señor me añada más, que me dé otro. Y sí tuvo otro hijo. Fíjense, el versículo 24 dice, llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Hermanos, después de esto viene la historia de cómo pide
Jacob regresara a su hogar. Versículo 25, aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob le dijo a Labán su suegro, envíame, iré a mi lugar y a mi tierra, dame mis mujeres, mis hijos, por las cuales he servido contigo, déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y hermanos, la historia no es nada buena, ahí se revela el carácter de Labán, que ni siquiera le importó que eran sus propias hijas y sus nietos, y se aprovechaba del mismo Jacob. No vamos a leer esta historia, pero Dios bendijo a Jacob y lo prosperó. Y finalmente, hasta Dios tuvo que intervenir para que pudieran irse con algo, porque el suegro lo quería dejar ir sin nada. Todo lo que tienes que se quede aquí, no te puedes llevar nada. Pero Dios le dijo, yo soy el Dios. Yo he visto lo que Labán te ha hecho, le dijo Dios en el versículo 12. Alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados, abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Habían hecho ahí una treta para poder algo de justicia. Bueno, no voy a contar la historia, ustedes la pueden leer en sus hogares. Pero finalmente Dios le dice, yo he visto lo que Labán hizo contra ti, yo te voy a bendecir. Hizo que las ovejitas y las cabritas de Jacob produjeran más que todas las demás ovejas que eran de su suegro. Y se enriqueció en poco tiempo. Dice, yo soy el Dios de Betel, versículo 13, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como si fuéramos extraños? Pues que nos vendió y aún ha comido de todo nuestro precio. Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es. Y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Y se levantó Jacob y subió a sus hijos, sus mujeres, sus camellos, y puso todo su ganado en camino y todo lo que había adquirido, y se fueron. Literalmente tuvieron que salir huyendo de la casa del suegro porque no los quería dejar ir con las cosas que eran de ellos. Quería que le dejaran todo lo que era incluso del trabajo de él y de sus hijos, de sus nietos. Le quería quitar hasta la misma comida de sus propios hijos y nietos. ¡Qué terrible! Así puede ser el corazón humano de egoísta. Ahora, hermanos, la historia que sigue debiéramos estudiarla. Esta noche no lo vamos a estudiar, pero yo me voy a tomar un día en esta serie para predicar un sermón sobre esa noche de lucha, porque es la noche de angustia de Jacob, y todos nosotros vamos a tener que pasar por esa noche de angustia de Jacob. Solamente déjenme terminar con el último hijo, porque todavía no ha nacido Benjamín, y ya con esto vamos a acabar en esta noche. Cuando iban de camino de regreso, su hermano le salió al encuentro, lo quería matar, pero Dios obró el milagro para que pudieran reconciliarse. Eso está en el capítulo 33. Ahora, capítulo 34, está otra historia que vamos a hablar cuando hablemos de Simeón y Leví. Y entonces en el capítulo 35 está la llegada de vuelta a Betel. Y cuando llegan hacia el sur, camino a Belén, nace el último hijo de Jacob. Versículo 16. Después que Génesis 35, 16. Después que partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata. Efrata es Belén. Cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció que como había trabajo en su parto, el niño venía mal, venía atravesado, ella había sufrido mucho, no podía tener hijos, finalmente ya de grande, mayor,
tuvo a José y en su corazón le dijo, Señor, dame otro. Tanto anhelaba otro hijo que Dios se lo dio, pero ese otro hijo le costó la vida. Literalmente le costó la vida. Dice, como hubo trabajo en su parto, le dijo la partera, no temas que también tendrás este hijo, no lo vas a perder, van a ser bien. Y aconteció que al salírsele el alma, la vida, pues murió, llamó su nombre Benoní. Ella le puso por nombre Benoní. Benoní quiere decir hijo de mi sufrimiento, hijo de mi dolor, hijo de mi tristeza, de mi angustia. Eso quiere decir Benoní. Pero su padre, después que ella murió, le cambió el nombre y lo llamó Benjamín. Y Yad es mano, Ben es hijo, Yamin es mano derecha. Yad es mano y Min es derecha, en hebreo. Hijo de mi mano derecha le puso. Y ponga ahí bajo el nombre de Benjamín, hijo de Raquel, hijo de mi mano derecha. Y así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén, y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Hermanos, yo he tenido el privilegio de visitar Belén, el lugar donde nació el Señor Jesús. Pero antes de llegar a Belén, cuando uno viene en el camino que va descendiendo hacia el sur, y no solamente va descendiendo hacia el sur, sino que también va en bajada, porque de Jerusalén está arriba en la montaña, y usted va bajando por las curvas del camino, y al llegar a la última curva, antes de doblar a la izquierda para entrar a Belén, a mano derecha en el camino hay una tumba. Y esa es la tumba todavía de Raquel. Hasta el día de hoy, la tumba de Raquel está marcada en ese lugar. Los judíos han hecho un edificio arriba para marcar el lugar de la tumba de Raquel. Allí fue donde murió la amada. Y hermanos, cuando murió Raquel, no solamente trajo dolor al corazón de Jacob, pero se pegó especialmente a esos dos muchachos. Sobre todo a Jacob se pegó a José, porque José era el hijo de su mujer a quien él amaba, y llegó a ser su hijo predilecto, su hijo favorito. Y ustedes conocen la historia de José y cómo lo favoreció. Y por supuesto, cuando José llegó a faltar, ustedes conocen la historia, sus hermanos lo vendieron, desapareció de su casa y su padre no lo volvió a ver nunca más, hasta que llegó a viejo, cuando ya estaba viejo. Y esa historia la vamos a leer al estudiar las historias de los hermanos y conocer su carácter. Vamos a ver cómo Dios obró a través de ese muchachito José para añadir bendición a esa familia. Y a través de José vino la conversión de toda la familia, porque José es el único diferente de todos los hermanos. ¿Saben ustedes que de José es el único que la Biblia no menciona ningún pecado, ningún defecto? Cómo me gustaría ser de la tribu de José, pero no lo son. No es que no era pecador, claro que tenía pecados, y vamos a aprender un poquito también de él y de algunas cosas que son debilidades de carácter, aunque no se menciona un pecado específico en la Biblia, pero sí se mencionan sus debilidades de carácter, especialmente por la predilección de su padre. Pero José es símbolo de Cristo. Cuando les hable de José van a escuchar una historia maravillosa y van a poder comparar a José con Jesús. Y por cierto, el nombre José y el nombre Jesús vienen de la misma raíz. Vienen de la misma raíz. Yeshua y Joshua, muy parecidos. Bien, en esta noche hemos aprendido de este hogar. Y yo quiero terminar leyendo una cita del Espíritu de Profecía. Esta cita está tomada de Patriarcas y Profetas. Dice así:
el pecado de Jacob que le caracterizaba, Patriarcas y Profetas 208, y la serie de sucesos que había acarreado, no dejaron de ejercer su influencia para el mal. Y aunque él fue un hombre cambiado, y cuando hablemos de la conversión y el cambio completo de la vida de Jacob, en aquella noche de lucha junto al río Jaboc, Jacob salió siendo un hombre distinto. Venció definitivamente. Y Dios le cambió el nombre porque hubo un cambio completo de personalidad, de carácter, de temperamento. Todo eso fue consumido en la hornaza y se purificó por completo su vida. Sin embargo, a pesar de que Dios lo perdonó, a pesar de que él luchó y venció con Cristo y salió victorioso, su vida de pecado anterior no dejaron de ejercer su influencia para el mal. Y ella produjo amargo fruto, dice Elena de White, en el carácter y en la vida de sus hijos. Cuando ellos crecieron y llegaron a la virilidad, cometieron graves faltas. Es tan terrible la historia de ellos que cuando uno lee lo que pasó en ese hogar, hermanos, si yo les cuento, y lo vamos a ver en las próximas presentaciones, en ese hogar hubo incesto. En ese hogar hubo asesinato. En ese hogar hubo cohecho. En ese hogar hubo engaño todos los días de la vida. Todos los días mentían esos muchachos. Engañaron a su padre por años, haciéndole creer que su hijo José estaba muerto, cuando en realidad no estaba muerto. Y cuando lo veían con dolor bajar sus canas a la sepultura, ni aún así ablandaron su corazón para decirle la verdad. ¿Saben lo que es estar engañando? Todos los días ver a su padre llorar, recordar a su hijo y seguir con el engaño y la mentira. Miren el fruto, la cosecha que le tocó recoger Jacob por su engaño, su mentira, su carácter engañoso. Tuvo una cosecha tremenda en cada uno de sus hijos. Y estos hombres llegaron a ser los padres de las 12 tribus de Israel. Tú dices, ¿cómo puede ser? ¿Cómo Dios escogió un hogar como este? ¿Cómo Dios escogió una basura como esa? Esos muchachos llegar a ser padres de tribus del pueblo escogido, del pueblo santo, de real sacerdocio y gente santa. ¿Cómo Dios pudo trabajar con ese material inservible? Las buenas nuevas son que si Dios pudo sacar de ese hogar e inmortalizar la memoria de esos hombres porque lograron la victoria a través de Cristo, y van a estar en el reino de los cielos, hermanos. Dios puede hacer lo mismo por ti y por mí. No hay nada que Dios no pueda hacer si nosotros le permitimos hacer esa obra. Y al estudiar la vida de estos 12 muchachos, vamos a aprender cómo ellos lograron la victoria para que tú y yo también podamos ser vencedores. Les dejo como tarea para el martes, porque el martes esto se pone más interesante. El martes vamos a comenzar a estudiar el carácter de estos muchachos, de cada uno, para que puedan comenzar a identificar las tribus. Les dejo como tarea. Primero, tienen la lista de los 12 hijos en orden de nacimiento. Traten de aprenderse esos 12 nombres, de aprenderlos, no es tan difícil. Algunos chicos pueden repetir de memoria los miembros de todo el equipo de fútbol del cual ellos son fan. Se saben, mire, el número 11 es tal, y el número 3 es tal, y el 7 es tal, y se lo saben de memoria. Cosas que no son ni siquiera trascendentes. ¿Por qué no vamos a poder aprender los nombres de los 12 apóstoles de Cristo? Pero a ese mismo chico que tiene buena mente para saberse cuántos goles metió en el mundial tal y cuántos puntos lleva el fulano de tal en la liga, se lo saben de memoria y usted se lo pregunta y miren, así se lo dicen. Pero tú le preguntas los nombres de los 12 apóstoles de Cristo y si te pueden mencionar uno o dos es mucho.
Y pregúntale los nombres de los 12 hijos de Jacob, a ver si te lo pueden responder. Pon a tus hijos a aprender las cosas que tienen peso eterno. Les pongo como tarea que traten de aprenderse estos 12 nombres, ¿ok? Y es una buena tarea para ejercitar nuestra mente. Y luego quiero que la comparen con la lista de Apocalipsis 7 esta semana, de aquí al martes. Apocalipsis 7 están los 12,000 sellados de cada tribu. Y quiero que descubran cuál es la tribu que no está mencionada en Apocalipsis, pero que es una de las tribus de Israel, y cuál es la tribu que tomó su lugar. Escuchen bien, porque Cristo tuvo 12 apóstoles, uno fue descartado y otro tomó su lugar. En el Antiguo Testamento Dios formó su pueblo con 12 tribus, pero de los 12 hijos de Jacob, uno es descartado y otro toma su lugar. ¿Cuál es el que toma su lugar? Y vean en qué orden están los nombres en Apocalipsis, porque hay un orden distinto. Vamos a aprender también de ese orden y lo que eso significa. Pidámosle al Señor en esta hora que lo que estamos aprendiendo nos ayude para poder nosotros llegar a ser vencedores con Cristo Jesús. Apocalipsis 7, desde el 1 hasta el 8. Ahí están los nombres de las 12 tribus. Bien, vamos a ponernos en pie para concluir en esta hora. Vamos a pedirle al Señor que Él nos indique lo que debemos hacer para gloria suya. Vamos a postrarnos de rodillas. Nuestro Padre y nuestro Dios, al terminar este momento de estudio de tu palabra, al ver lo que tú nos muestras en tu santo libro y que estas historias que fueron registradas se escribieron para nuestro ejemplo, para nuestra admonición, y al ver lo que tú puedes hacer en hombres y en mujeres con sus luchas, con sus debilidades, con sus pecados, sus defectos, y cómo tú puedes tomar personas por las cuales este mundo no daría mucho y hacer de ellos algo honroso y honorable para tu nombre. Tenemos la esperanza, Señor, de que así como tú escogiste a ese pueblo, tú nos has escogido a nosotros. Y tú no solamente has de comenzar esta obra, has comenzado esta obra en nosotros, sino que también la vas a concluir para el día de nuestra salvación. Amén. Anhelamos, Señor, poder desarrollar caracteres que sean dignos de entrar por las puertas de la santa ciudad de Dios. Y si estos hombres que vivieron en antaño y estuvieron con tantas desventajas como nosotros hoy en día, pudieron tener sus nombres escritos por toda la eternidad en la ciudad eterna de Dios, también nosotros queremos que nuestro nombre esté escrito allí. Si no en las puertas, a lo menos en una de las casas de esa nueva Jerusalén. Por eso nos reconsagramos a ti. Te pedimos que tú bendigas cada alma aquí presente y que al ir aprendiendo juntos de estas tribus y estos caracteres distintos, podamos no solamente identificar nuestra tribu y nuestros defectos de carácter, pero también cómo podemos vencer por la gracia de Cristo. En este momento te pido por las almas que han de ser sepultadas en las aguas bautismales, que tú puedas hacer ese milagro de escribir su nombre en el libro de la vida. Y que también tú puedas iniciar en ellos la obra, así como ellos te la han permitido, para que un día junto con nosotros podamos llegar al reino de los cielos. Te pongo delante de ti a tu hijo Benjamín. Tú conoces, Señor, su entrar, su salir. Tú conoces, Señor, los motivos de su corazón, el deseo que él tiene de servirte a ti, de serte fiel, su anhelo de trabajar en tu ministerio. Concédele, Señor,
si no ha de ser con nosotros aquí por este momento, por lo menos que allá donde Él va pueda ser un emisario tuyo y pueda compartir tu mensaje con tantas almas que lo necesitan. Dale fuerza, dale salud, protégele en el camino y que Él junto con toda su familia pueda estar un día con nosotros en el reino de los cielos. Bendice también a aquellos que han tomado decisiones en este día, tantas almas que hoy han pasado, llenando ese papelito por los cuales estamos orando y también dedicando su vida a ti. Confírmalos en este llamado y que no se echen atrás. Y que al participar ahora juntos de esta ceremonia bautismal, podamos también nosotros recordarnos de ese día cuando así como Jacob hicimos nuestro pacto y nuestro voto contigo, de que tú serías nuestro Dios. Ayúdanos a caminar como hijos tuyos, a hablar como hijos tuyos, a comportarnos como verdaderos hijos tuyos y a mostrar al mundo de que hemos sido salvos por la sangre de Cristo Jesús. Gracias por escuchar nuestra plegaria y gracias por perdonarnos y por sellarnos a través de Cristo Jesús con tu Espíritu Santo. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre precioso de Jesús. Amén.